favor. En el capítulo 4 de Proverbios, solo leemos y después vuelven a sus lugares los muchachos. Vamos a leer la palabra del Señor. Es largo el capítulo, pero quiero que lo leamos porque este es el consejo de parte del Señor para nuestras vidas. Así es que la palabra del Señor nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posiciones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Gracias, Señor, por esta palabra. Oh Padre amado, en esta mañana yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que toque nuestras vidas, el que haga que esta palabra se vuelva vida en nosotros. Oh Espíritu Santo, oh, llena nuestra mente, nuestro corazón, dirígenos, Señor, en el discernimiento de esta palabra, para que seamos edificados por ella y esta palabra cumpla el propósito para el que ha sido enviada. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador amado. Amén y amén. Gracias al Señor por esta bendición que tengo de poder llevar la palabra en esta mañana. El miércoles se nos hablaba, ¿verdad?, también acerca de los padres, y algunos se sintieron quizás
Sí, un poco peinados, dice la hermana Iris, ¿verdad? Pero yo sé, hermanos, que también hay padres muy buenos que marcan la vida de los hijos y hacen la diferencia, ¿verdad? Entonces yo quiero hablar en esta mañana de la gran bendición de ser padre. Pero quiero comenzar mencionando que todo tiene su tiempo y tiene su hora. Eclesiastés en el capítulo 3, en el versículo 1 lo menciona. Todo tiene su tiempo y tiene su hora. Yo creo que aquí hay padres que ya, así como nosotros, ¿verdad? Mi esposo y yo, casi estamos terminando esa tarea, solo hijos adultos tenemos ya. Pero hay otros que tienen todavía hijos pequeños, otros tienen hijos adolescentes y otros tienen ganas de tener hijos. Entonces yo quiero dirigirme a esos que todavía también no están en el momento adecuado de meterse a esa condición de ser padre. Quiero decirles que muchas veces nosotros no queremos esperar y nos apresuramos al plan que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene planes y propósitos para cada varón desde que nace, ¿verdad? Ya los planes de Dios están anticipados. Dios tiene trazada ya las situaciones que Él le va a poner en su camino, tanto para bendecirle como para probarle también. Dios tiene planes y propósitos que, sabe usted, siempre son buenos para nosotros, aunque a veces nosotros no lo sentimos así. Así como cuando alguien está estudiando, ¿verdad? Y cuando el maestro le dice es hora del examen, yo creo que a nadie le gusta. No hay alumno que empiece a gritar, ¿verdad? ¡Qué bueno, qué bueno! Ay, no, si no es el momento en que el maestro cae un poco mal. Y a veces ya se lo han dicho, pero él dice, ni avisó, ni dijo nada. ¿Y qué? Si el alumno desde que se matricula ya sabe que van a llegar momentos de exámenes. Eso está dentro del programa porque es la manera en que el maestro se va dando cuenta si aquel alumno está respondiendo a lo que se le está enseñando. Aquí tenemos varios maestros, ¿verdad? Y yo sé que ellos cuando dicen vamos a examinar a los alumnos no lo hacen por molestar, ¿verdad? Sino que el programa también lo requiere. Porque hay que evaluar el conocimiento que ellos están recibiendo, que están, digamos, captando más bien. Porque alguien puede hablar y hablar y hablar y el alumno nada, ¿verdad? No recibe nada, pero cuando se le examina, ahí se ve si está siendo receptivo a la enseñanza que se le está dando. Pues bien, nosotros como hijos de Dios, Dios tiene planes. Y me voy a dirigir más a los varones porque es a ellos que estamos en esta mañana, ¿verdad? Digamos, dándoles ese honor a los padres. Pero quiero dirigirme también a los jovencitos porque yo sé que hay muchos que se apresuran a asumir este papel de padre. Y vemos nosotros que cuando las personas o los varones no esperan ese momento adecuado de Dios y se meten a este rol de padres antes del tiempo que Dios tiene estipulado para sus vidas, mire, empiezan a haber frustraciones en sus vidas. Ya no pudieron llegar a donde ellos un tiempo soñaron llegar, porque cuando estaban pequeños y se les preguntaba, ¿qué querés ser cuando seas grande? Unos decían, yo quiero ser médico. Yo quiero ser ingeniero. Algunos decían, ¿verdad? Yo quiero ser astronauta. Aunque aquí eso no se da, pero ayer estaba viendo yo de un salvadoreño, ¿verdad? Que está siendo candidato a ser astronauta. Pero bien, el niño tiene propósitos. El niño pues desde que está pequeño está pensando y cuando los padres que tiene este niño le incentivan para llegar a esa meta, es posible que llegue a esa meta. Pero ¿qué pasa con aquellos jóvenes
que no saben esperar el momento adecuado y se meten a este papel de padres. Después tienen vidas, hermanos, que se sienten mal. Y empiezan, quizás no lo expresen con palabras, pero en sus vidas empiezan a sentir que aquel hijo tiene culpa de que él no llegó a ser lo que quiso ser. Pero la culpa la ha tenido nada más él. Porque no sabemos esperar. Los varones deben aprender a esperar. Ustedes son especiales. Dios les ha dado la gran oportunidad. Dios les ha dado el privilegio de que ustedes, algunos ya son cabezas de familias y otros van a llegar a ser cabezas de familias. Y por eso ustedes tienen que encomendar sus vidas al gran Padre Celestial. Ese es el ejemplo que todo hombre debe tener. Cada padre terrenal, su ejemplo debe ser el gran Padre Celestial, porque ese es el perfecto. Nosotros, yo sé que quizás jamás vamos a poder llegar aquí en esta tierra a ese nivel, pero aspiramos a ser buenos padres. Y yo creo que un hombre también necesita una buena mujer para poderse desempeñar en ese papel. No puede ser un buen padre si a su lado no está una buena madre. Fíjese. Así es que yo no puedo divorciar el padre de la madre ni la madre del padre. Para que las cosas funcionen de manera correcta, deben estar los dos y deben de funcionar en pro de la familia, en pro de los hijos. El gran Padre Celestial es el que nos enseña cómo tratar a los hijos. Pero mire, ese gran Padre Celestial nos da el ejemplo. Fíjese que allá en Gálatas 4:4, no lo busquen porque van a perder tiempo. Lo que dice ahí, cuando se llegó el tiempo, habla acerca de cuando Dios Padre iba a mandar a Jesucristo a esta tierra. Tenía su tiempo. El gran Padre Celestial no lo mandó, como pudiéramos decir nosotros, ¿verdad?, en buen salvadoreño, a la zumba barumba. No todo tenía un plan trazado, tenía un momento y una hora, y dice Gálatas, cuando se llegó el tiempo. Quiero hacer hincapié en los jóvenes, esperen ese tiempo de Dios. No se metan a asumir ese papel sin antes ustedes estar preparados, porque su vida va a ser una vida triste. Se lo digo desde ya. Va a ser una vida que se va a sentir mal, que se va a sentir incompleto, porque sabe, después de que alguien inicie esa carrera de padre, ya no es lo mismo. Y si logra llegar, ¿verdad?, a las metas que se había trazado antes, es con un doble esfuerzo. Quiere que realmente, como dicen allá afuera, ¿verdad?, tire el cuero al agua. Porque si no, no lo va a lograr. Así es que nosotros debemos saber eso. Yo siempre que me refiero a los padres, digo nosotros, porque yo sé que esto no se puede hacer solito. Y aquellos que lo han hecho, yo sé que han sentido la dureza de la situación. Como decimos, se puede lograr. Pero eso es dejando casi el pellejo en la jornada. Ahí veíamos nosotros, ¿verdad?, el drama que traían los jóvenes esta mañana. Aquella madre que decía, voy a ir a buscar trabajo porque el padre no había funcionado en cuanto a lo económico, ni buen ejemplo era en nada, ¿verdad? Pero dijo después cuando venía hacia adentro, solo de lavar y planchar ayer. Es trabajo y es digno, pero es duro.
Y quizás las personas tienen oportunidad de vivir una vida diferente. Quizás tienen la oportunidad de vivir una vida mejor, pero no quisieron, digamos, aprovechar. Y se metieron a situaciones que no era el tiempo todavía. Así es que nosotros, la palabra de Dios nos enseña que hasta Dios esperó que se llegara el tiempo correcto para enviar a Cristo. Dice, cuando se llegó el tiempo, envió a su Hijo. Mire, ¿por qué no antes? El pueblo de Israel había pasado momentos difíciles antes también. No solo cuando fueron invadidos por los romanos o dominados por los romanos, porque el Señor nació en tiempo que los tenían los romanos dominados. Pero no, sí habían habido más invasiones, pero no era el tiempo. Eso es lo que quiero que quede en la mente y en el corazón de estos jóvenes. Porque me entristece cuando veo jóvenes que andan de novios cuando todavía no es el tiempo correcto. Y les digo esto con amor porque les amo. Les amo y me duele que vayan a tener vidas tristes, vidas que no funcionen como debió ser porque se adelantaron al plan de Dios. Yo sé que cuando estamos jovencitos, pues nos llenamos de euforia, ¿verdad? Y pensamos que el mundo nos pertenece y que somos lo mejor. Y sí lo son, pero todavía no están listos para asumir este tipo de papel. Porque la vida no es, hermanos, como el drama que vinieron aquí. Ahora ellas ya se van sin ningún tipo de compromiso. No somos actrices ni actores. En la vida real las cosas son duras. ¿Verdad? Y se necesita perseverancia para alcanzar lo que nosotros queremos. Así es que vemos nosotros que primeramente alguien que llega a ser padre debe ver a sus hijos como una gran bendición. Así como lo vio Abraham cuando tuvo a su hijo, digamos Ismael también, si él lo vio como una gran bendición porque era su hijo. Pero más se alegró cuando era el hijo de la promesa, pero yo no me quiero detener en eso, porque el miércoles se nos hablaba acerca de eso. Pero en el Salmo 127, en el versículo 3 y 4, también nos habla, ¿verdad?, acerca de esto. Y dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Yo sé, hermanos, que estos jóvenes y jovencitas sí aprovechan el tiempo de 24 años, de 25 años o de 26 años, ya están siendo graduados. Pero es aquel que se dedicó a estudiar, porque el que se dedicó a perder el tiempo, decían por ahí, ¿verdad?, no pasa de sopia querque. ¿Sí? Mire, todos esos dichos tienen su grado de sabiduría. Nosotros los oímos a veces y no los analizamos y por eso no nos damos cuenta que tienen enseñanza. ¿Verdad? Entonces vemos nosotros que cuando los padres asumen este papel, pero ya están preparados, entonces lo hacen con agradecimiento a Dios. Ya los hijos no se vuelven una carga, ya los hijos no son un estorbo, los hijos no son alguien que diga, ¿verdad?, esto ni lo planeamos y nosotros lo queríamos andar vacilando y de repente se nos vino esto. Qué triste. Qué triste. Cuando nosotros asumimos ese papel ya preparados, damos gracias a Dios. Los padres deben dar gracias a Dios por esa oportunidad de amar, de educar, de disfrutar y dejar huellas en sus hijos
que luego estos hijos seguirán y repetirán. Mire, el Padre, como imitador del gran Padre Celestial, debe estar dispuesto primeramente a amar. Mire lo que nos dice Mateo 3 en el capítulo 17. En la parte A dijo el Señor: este es mi Hijo amado. Dios el Padre hablando acerca de Jesucristo que estaba siendo bautizado. Y Él dice: este es mi Hijo amado. Ningún hombre debe avergonzarse de decirle a su hijo: te amo, hijo, quiero abrazarte. Esto no es ninguna cosa de la cual usted se va a avergonzar. Ah, no, es que él es varón y aquí nosotros los varones no hacemos eso. ¿Qué es eso? Eso es falta de amor y machismo. Pero en el evangelio ya no hay nada de eso. Aquí estamos para ser educados. Y lo primero que conocemos es el gran amor de Dios. Y si somos amados por Dios, debemos ser portadores de ese amor, más a aquellos que son parte nuestra. Mire lo que decía el Padre Celestial: este es mi Hijo amado. Estaba testificando delante de todos que le amaba. Nunca, Padre, usted se avergüence de decirle a su hijo: te amo. Decía el jovencito que estaba en el drama: nunca es tarde para corregir. Quizás se pasó la niñez y algunos tenían esa mentalidad machista y quizás nunca le dijeron al pequeñito o a la pequeñita: te amo, eres un gran regalo para mí. Es la mayor bendición que yo he podido obtener. Si ustedes ya graduaron, ustedes están listos, ustedes le dicen: yo doy gracias a Dios por lo que he alcanzado, pero lo mayor que yo puedo tener eres tú. Usted debe hablarle a su hijo, debe hablarle a su hija, acercarse a ella, que usted ella pueda ver en usted el modelo a buscar, el modelo a seguir los varones. Yo siempre he dado gracias a Dios por la vida de mi padre. Tuve un padre excelente que yo le agradezco tanto al Señor por ese padre que Él me dio, el cual me enseñó a amar a Dios, y aprendí a ver a Dios como ese padre protector que yo tuve, ese padre que me amó, que me cuidó, que siempre me aconsejó, que se acercó a mí y que nos protegió. Fíjese que yo nací en la época que era el machismo, y nosotros en mi casa eran 6 varones y éramos 5 hembras, éramos 11. Pero mi padre jamás permitió que uno de mis hermanos nos maltrataran a las hembras. Jamás, ni una mala palabra. Él les decía: ustedes son los encargados de protegerlas, de cuidarlas, de hacerlas que la gente les respete. Eso enseñaba mi padre. Así es que nosotros aprendimos a ser cuidadas por nuestros hermanos, los varones. Y sí, en el lugar donde yo me crié, se nos respetaba. Primeramente porque mis padres eran unas personas respetables. Segundo porque nosotros, bueno, yo ya tuve la oportunidad de criarme en el evangelio, digamos, porque jovencita llegué al Señor, tenía 11 años cuando recibí a Cristo como mi Salvador. Pero mis hermanos mayores, porque yo soy de los últimos, yo fui la número 11, porque en total fuimos 13, pero hubieron 2 que murieron, y por eso quedamos 11 vivos, ¿verdad? Después de mí todavía hay 2 varones. Pero quiero decirles
que la imagen que yo tengo de mi padre, un día hablaba yo con el pastor y le contaba de algo que me quedó grabado en la mente cuando yo tenía quizás unos 5 años. Mi casa era una casa de pueblo grande. Yo vivía ahí en la ciudad de Chalatenango. Mi casa era una casa grande con un gran patio, corredores, 4 corredores por dentro, ¿verdad? Donde habían hamacas, habían mecedoras, bueno, una gran casa así. Pero teníamos un gran árbol, era un árbol de carao. A saber de qué época era ese árbol que era tan grueso, pero grueso, de viejo. Y sabe usted, una vez se vino un gran huracán, una gran tormenta. Allá por Chalatenango siempre son eléctricas las tormentas. Por eso esas casas tenían pararrayos, porque ahí era terrible. El montón de rayos y huracán de viento. Y mire, de repente empezamos a escuchar, ¿verdad? Un traquido. ¡Trac, trac! Y sale mi padre a ver qué era. Y que el árbol de carao se estaba levantando de las raíces. Pero iba tan lento. Y él, cuando vio aquello, nos dice a nosotros: corran hacia la otra parte de la casa, porque se veía que iba a caer sobre la casa. Y bueno, él dijo: pónganse a salvo, corran para allá. Y nos mandó para el lado donde estaba la sala, porque los demás eran cuartos y le llamábamos antes zaguán, ¿verdad? Era un zaguán. Y él dijo: corran. Y nosotros corrimos. Y después salimos a ver a la puerta y veo a mi padre queriendo detener aquel gran árbol. Y se veía tan pequeñito delante de aquel gran árbol. Y él poniendo las manos como queriendo detener para que no cayera con fuerza sobre la casa, porque era una casa digamos, de tejas, con madera. Y entonces aquella cosa a mí me impresionó como niña que era. Pero Dios fue tan bueno con nosotros que el árbol se fue cayendo lentamente hasta que se depositó sobre la casa sin dañar nada. Pero yo pude ver el amor de mi padre. Él estaba dispuesto a morir por nosotros. Él estaba dispuesto a hacer cosas que ni estaban a su alcance, como poder detener ese gran árbol. Y eso marcó mi vida. Yo siempre supe que mi padre nos amaba. Él tuvo dificultades en una época con mi mamá, pero él nunca dejó de ir a vernos y de ir a llevarnos la provisión que necesitábamos hasta que se arregló la situación. Pero él no dijo, ¿verdad? Como algunos piensan, ¿verdad? Pues ya no estoy con la mujer, hay que ver cómo hace. No. Y yo por eso aprendí a ver a Dios como ese Dios que me ama y me protege. Y en la adversidad tengo la seguridad que Él me ama. Yo así veo a Dios como ese Padre protector que me va a cuidar. No importa qué es lo que pase. Y si he fallado, puedo llegar ante Él. Y Él es misericordioso para perdonarme. Mi Padre Celestial jamás me va a echar hacia afuera. Yo tengo ese concepto del Padre Celestial porque me lo enseñó mi Padre terrenal. Hermanos amados, ustedes como imitadores del gran Padre Celestial deben estar dispuestos a amar como Dios ama a su Hijo Jesucristo. Dice también: estimula. El buen padre que tiene como ejemplo al Padre Celestial estimula. Él dijo, el Padre Celestial dijo: en quien tengo complacencia. Estaba diciéndole: hijo, me agrada como eres. Eres obediente, me complazco en ti. Yo creo que cuando nuestros hijos tienen logros, los padres terrenales deben tener también palabras para agradar al hijo,
para estimularlo a seguir adelante. Y aun cuando el hijo quizás no alcanza el nivel que nosotros quisiéramos que alcanzara. Pero usted, cuando su hijo lleva un 7, un 8, quizás un 9, usted dígale: hijo, sé que te has esforzado. Y yo te felicito por el esfuerzo, pero sé que puedes dar más. Sé que eres inteligente. Y oro a Dios porque Él te dé esa inteligencia. Y juntos lo vamos a lograr. Juntos lo vamos a lograr. El hijo poniendo, ¿verdad?, ese deseo de superación, y el padre proveyendo también para que el hijo lo pueda lograr. Porque no le puede decir: hijo, ¿y por qué venís con estas malas notas? Y no comió desayuno. Se fue sin comer a la escuela porque no había nada en la casa. Y sabe usted, eso hace que el hijo no rinda igual. Así es que tiene usted que tener palabras de estímulo para sus hijos y para sus hijas. No sea de aquellos padres que me contaba una hermanita, ¿verdad?, que le decía: no, vos prostituta vas a ser. ¿Cree usted que ese es un padre que estimula? Que las mujeres así son. No, esas palabras de maldición no deben salir de la boca de un padre cristiano, jamás. Jamás. Y ni aún de aquellos que no conocen a Dios. El deber de ellos es estimular a la superación. También ese padre que tiene como guía o como ejemplo al gran Padre Celestial es aquel padre que guía y enseña. Este debe ser el mejor maestro para sus hijos. El padre que toma como ejemplo al Padre Celestial, mire, este padre es el mejor maestro. A veces nosotros pensamos que en la escuela los van a educar. No, si la educación se aprende en la casa. Es usted el primero que cuando su hijo tiene quizás apenas 2 añitos, usted puede empezarle a decir: salude, hijo, salude, hijita. Llega una persona que no pertenece a la familia, salúdele, ¿verdad? Diga buenos días. Y debe ver también en él el ejemplo. Porque si nosotros le decimos a nuestros hijos: mire, salude, pero nosotros pasamos también y no saludamos, ¿qué ejemplo estamos dando? No podemos exigir lo que no damos, ¿verdad? Pero el padre debe ser ejemplo para sus hijos. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Mira, el Padre Celestial era ejemplo de trabajo para el Señor Jesucristo, para su Hijo. Nuestros hijos deben aprender a trabajar, y el que va a inculcar el amor al trabajo es el padre y la madre. El hijo no se debe dejar viendo televisión todo el día, sea niña o sea niño. Ya tiene 5 años, póngalo a barrer el patio. Póngalo a hacer algo en la casa que se sienta útil y que sea útil. Decía mi abuela, ¿verdad? El trabajo del niño es poco, pero el que lo pierde es un loco. Sí, es cierto, fíjese que nosotros, como éramos bastantes, mi madre vendía también, ella recibía por la noche verdura que se despachaba en la mañana al por mayor. La llegaban a llevar las personas que vendían, ya como decimos, al menudeo. Pero quienes la limpiaban y la preparaban en redes y en cajones, los tomates y todo, para que cuando fueran las 5 de la mañana estuviera listo, éramos nosotros los que éramos pequeños, ¿verdad? Después de cenar, mi madre nos daba un
trapo y nos decía, vaya todos al corredor de tal lado y allí van ustedes a limpiar esto. Porque llegaba a granel, que llegaba en ese tiempo de una parte que les decían las Vegas de Lempa. Y lo llegaban a dejar en grandes camiones, pero nosotros teníamos que prepararlo. Y sabe, entre todos como que éramos hormigas, pero cuando venía a ser las 9 de la noche estaba listo todo. Porque mis hermanos varones eran los que metían los repollos y todo en las redes y nosotros contábamos tomates y todo. Pero nunca se descuidaron de que nosotros fuéramos a la escuela. Nosotros siempre íbamos a la escuela, pero nos levantábamos a las 5:30 de la mañana. Mi madre a las 4. Pero cuando nos levantamos ya estaba una gran olla con chocolate. Y nos decían, vaya, vaya, tomen chocolate con pan mientras van a llenar, porque íbamos a la tienda, porque también teníamos una tienda de cereales. Y llenábamos unas bandejas que agarraban más de un quintal, porque antes se vendía con balanza, no habían básculas como hoy, ¿verdad? A pura balanza, pero nosotros llenábamos esas bandejas, entre todos llenábamos aquel montón de bandejas que agarraban quizás como unas 110 libras cada bandeja. Pero cuando nosotros llegábamos el desayuno ya estaba listo, y nosotros solo llegábamos, comíamos, nos vestíamos y a la escuela. Regresábamos a las 5 de la tarde, porque así era la escuela antes, nos quedábamos a almorzar en la escuela, porque estábamos dentro de un programa que se llamaba Alianza para el Progreso, ¿verdad? Entonces en la escuela se nos daban refrigerios, se nos daban almuerzos, solo dábamos una colaboración, ¿verdad? Y regresábamos hasta las 5 de la tarde a la casa. Pero ¿sabe usted? Digamos, eso que a uno le inculcan de trabajo, a mí me ha servido en la vida. A mí no me da pereza el pensar que tengo que hacer una tarea, porque desde pequeño nosotros se nos enseñó, se nos inculcó el aseo, a vivir en lo limpio. Mi mamá decía, pobreza no quiere decir suciedad. Pobreza no quiere decir desorden. Eso decía mi mamá. Y aún era tan estricta que debajo de las camas, mire, pasaba los dedos a ver si estaba bien trapeado. Porque ella decía, uno debe tener un ambiente agradable cuando llega a descansar. Hermanos amados, es en la casa donde nosotros vamos a inculcarle a nuestros hijos aquellos valores que después le van a servir en la vida. Así es que nosotros vemos que el padre también, como dice, mi padre trabaja, yo trabajo. Él me ha enseñado a trabajar. Aquellos padres que quizás no pueden, por razones económicas, quizás darle una carrera universitaria a sus hijos, puede también darle una enseñanza en cuanto a oficio. Pero debe hacer que su hijo tenga algo de lo cual va a vivir. Yo siempre pensé de esa manera, por eso mis hijos al cumplir 12 años, ya llegaba la vacación de la escuela. Pues mire, hijo, usted tiene 12 años, usted ya no se va a quedar en la vacación aquí. A mí me servían, ¿verdad?, para que me ayudaran con el aseo de la casa. Pero yo le decía, usted necesita aprender algo que después cuando sea grande le va a servir. Así es que mi esposo sabía su oficio y le decía yo, llévatelos, pero no los vayas a tener sentaditos. Cuando yo pase para el mercado, quiero ver que estén en acción, haciendo algo productivo. Porque si no, le decía, va a haber problemas. Sí, es que él a veces, como habían empleados, va, no, anda, sentate. Le digo yo, tío, para que estén sentados, mejor los tengo en la casa. Porque hay más posibilidades de que aprendan cosas que no sirven también afuera. Estaban más seguros en la casa. Yo los mandaba para que aprendieran algo que les iba a ser útil en la vida. Y mire, quiero decirle, tengo 3 hijos. Y bueno, unos tienen, ya 2 graduaron de la universidad, pero ellos viven del oficio que aprendieron. Uno de ellos es Natanael. ¿Ah?
Porque yo le dije a él cuando él me dice, mamá, ¿y por qué yo debo ir a aprender esto? Porque esto, le dije, te va a servir a vos y te me va a servir a mí. Porque si vos sos bendecido, yo soy bendecida. Yo le digo, pero esto no quiere decir que vos no vas a estudiar, vos vas a estudiar. Vos vas a elegir qué querés y vos vas a ir. Nos vamos a esforzar por eso, pero también necesitas, porque el que sabe dos cosas, pues está mejor preparado que el que sabe solo una. Y yo le digo, las carreras universitarias son buenísimas, pero a veces, por A o B razón, tiene que salir del país, algunas no valen afuera. Ya hay que hacer otro tipo de trámites y otro tipo de situación para que le den validez. Pero lo que usted conoce como un oficio, como hombre, usted debe saber un oficio. ¿Los jovencitos me oyen? ¿Me oyen los jovencitos? Usted debe aprender un oficio aunque esté estudiando. Debe aprender algo para que después no tenga que recurrir a cosas que no sirven para poder alcanzar, digamos, cosas que quiere, ¿verdad? Sino que va a saber algo de lo cual va a poder vivir. También el padre es guía en el aspecto espiritual. ¿Cuántos padres que están aquí son ellos los que hacen el llamado a sus hijos? Hijo, venga, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque Él nos permite nuevamente recogernos en la casa durante la noche y ahora vamos a descansar. ¿Cuántos de los padres encomiendan a sus hijos, les ponen las manos y le dicen, Señor, gracias por la vida de mi hijo, gracias por guardarle en ese ir y venir, ya sea a la escuela, ya sea al trabajo, porque aunque sean mayores, los hijos siempre necesitan ver ese cobijo que el padre le da, ver esa cobertura que el padre le da. Y aquellos que todavía no han comenzado con la tarea, pero están próximos, deben aprender a hacerlo de esta manera, porque es la manera mejor que se puede hacer. El padre es el sacerdote de su casa. No quiera usted que el pastor le arregle sus problemas. Es usted el llamado a arreglarlas. Es usted el que se presenta delante de Dios y pone su familia delante de Dios. Es usted el que debe ofrecer sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración delante de Dios. Y que sus hijos lo vean, porque alguien puede decir, no, si yo lo hago pero escondido allá en mi cuarto. Pero alguien que va a aprender algo necesita ver, ¿verdad? ¿O quién es aquel que aprende solo con saber que aquello existe? No, cada uno de los que han aprendido algo, sea lo que sea, han tenido que ver. Y quizás han tenido que equivocarse algunas veces. Porque yo sé que no hay padres perfectos. No hay padres ni madres perfectas. Pero sí los hijos deben ver en usted que usted toma el timón en esa situación. Que usted no va a dejar que el barco se hunda. Que aunque se levanten tempestades, usted va a estar al control del timón. Que sus hijos sientan esa seguridad, que sus hijas sientan esa seguridad. Que usted no va a abandonar el barco. El capitán del barco es el último que se tiene que tirar si es que tiene que hacerlo. Y si no, se tiene que hundir con todo y barco. Porque si no, lo enjuician. ¿Verdad? Esa es la ley. Él no se puede ir, aunque diga, bueno, y los botes salvavidas se acabaron. Pues me voy en este, que es el último. No. Ahí hemos visto nosotros, ¿verdad? Aquella película famosa, el Titanic. Eso fue real, ¿verdad? Eso fue real, no son inventos de, digamos, de estos guionistas que hacen las películas. No, fue real. Y mire,
el capitán se hundió con el barco. Hace poco, quizás hace como un año y fichitas, quizás menos. Un barco que zozobró porque se golpeó ahí enfrente de Italia, en las costas de Italia. El primerito que se fue el capitán. ¿Y sabe usted? Hoy lo tienen enjuiciado. Porque un montón de gente murió. Y España, que murieron españoles ahí, los está presionando. ¿Va? Que tienen que responder por esos muertos. Porque él dicen que por saludar, que lo vieran, que él era el capitán. Porque ahí en esas costas hay pueblos así como en los acantilados casi. Hay pueblos y él dicen que salió a saludar y bueno, descuidaron la cuestión y ahí hay rocas terribles, rompieron la parte de abajo del barco. El padre no se puede descuidar de su familia, el barco se le va a romper y se va a hundir. Ah, no, es que yo quería que me vieran. Porque lastimosamente hay padres que cuando son jóvenes, no quiero mencionar cosas negativas porque de eso estamos ya bastante entendidos. Pero cuando son jóvenes a veces son responsables y ya mayores como que quieren abandonar. Como que quieren recuperar un poco de aquello que perdieron cuando se metieron a este papel de padre. Y decimos, bueno, ¿y qué le pasó? Pues en el ocaso de la vida se enloqueció. Por eso usted debe esperar el tiempo. Fíjese que eso es resultado de no esperar. Eso es resultado de no esperar. Que ya cuando en el ocaso, cuando ya la cosa parecía que ya iba a haber bonanza, ¿verdad? Y que ya el barco, pues no necesitaba gran trabajo porque no se levantan ya tormentas, los hijos ya crecieron, los hijos tienen una carrera, los hijos ya tienen una familia propia. De repente este padre se fijó en una jovencita y se ilusionó y se empieza a sentir como atractivo delante de las mujeres. Y allí yo creo que también, ¿verdad?, las mujeres que estos hombres tienen a su lado también tienen que jugar su papel. Nunca debe hacer sentir a su esposo que está viejo y que ya no sirve. ¿Verdad? Que ya no sirve, porque ese es el problema también a veces. A veces los hijos también empiezan a menospreciar al padre porque le ven viejo, porque le ven que repite las mismas historias. Y dicen qué aburrido se volvió mi papá. Porque los hijos somos así. Cuando estamos chiquititos el padre es el héroe. Cuando estamos adolescentes el padre ya no sabe nada, sé yo más. Y cuando estamos viejos decimos mi padre tenía razón. Somos así. Pero a veces cuando está eso de la repetición, porque eso ocurre en todas las personas, usted debe tener paciencia como hijo. Acuérdese, su papá lo soportó a usted cuando usted decía, ¿y por qué? No, mira qué tal cosa, ¿y por qué? Y era la de no acabar. Repetía lo mismo. Y una vez, ay, tú, va. Porque le puede estar explicando, va. ¿Y por qué, pues? ¿Recuerdan? Entonces usted tiene que tener también paciencia con su padre. El padre también ya se harto dijo que debe ser el proveedor de su casa. Yo solamente le voy a decir lo que dice un versículo. Dice ahí en 1 Timoteo, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios nos enseña a ser responsables. Ahora decía el hermano Cristian, la situación económica ha cambiado, ¿verdad? Y bueno, se necesita a veces el trabajo de los dos padres para ir saliendo adelante, aunque ahora nadie tiene
familias numerosas en realidad. Si ahora con uno ya están pataleando, ya no quieren seguir. Y dicen, ¡ay, no, hombre! ¿Verdad? Ahora si les dijeran de unos 7, por ahí hay una cantidad de 7. Sé que no fue fácil. Sé que no fue fácil. Pero hermanos amados, el Padre es el llamado a ser el proveedor de su casa. Mire lo que enseñó el Padre, el Señor Jesucristo acerca del Padre cuando dijo, les voy a enseñar a orar, o le dijeron, enséñanos a orar. Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estaba reconociendo, él en su situación de humano necesitaba comer también. Y estaba pidiendo al Padre esa provisión. Y era también para que nosotros aprendamos que, como dice la palabra del Señor, todo don perfecto viene de Dios. ¿Verdad? Pero el Padre tiene que esforzarse por ser ese proveedor de su casa, no para menospreciar a la mamá, si es que ésta queda en casa. Porque es algo que yo nunca he aceptado. Que en los lugares, yo me recuerdo cuando iba a matricular a veces a mis hijos y me preguntaban, ¿verdad?, que si trabajaba afuera. Yo les decía, no, en casa. Entonces ya le ponían, no trabaja. Yo les decía, por favor, corríjamelo. Yo no devengo un sueldo, pero sí trabajo, yo no soy haragana. ¿Verdad? Corríjamelo, por favor. Yo les aseguro, ese trabajo de la casa requiere las 24 horas del día. Y cuando uno mire, yo dejé mi trabajo fuera de la casa por dedicarme a mis 4 hijos, ¿va? Porque eran varones y ya a la señora que les cuidaba ya no le hacían caso. Una vez la dejaron fuera. Y me decía ella, mire hermana, me dijo, ya no vengo a cuidarlos, me dijo. Ay, los veía por la ventana, me dice, allá se estaban bañando con la manguera en el patio, mire. Y les decía yo, fulano, abran, fulano. Solo me volteaban a ver, me dijo, y nada. Ajá. Y mi hijo mayor, que en ese tiempo tenía como 12 años, dijo, mire mamá, es que la verdad me dijo que, él usaba la palabra así, nosotros, me dijo, todo podemos hacer, ya no necesitamos viejitas que nos cuiden, me dijo. Mire, la mentalidad del niño. Yo sabía que sí requerían cuidado, pero entonces mi esposo me dijo, yo necesito que te quedes en casa. Estos muchachitos, solo vos los podés controlar. Y yo voy a trabajar a gusto, sabiendo que vos estás aquí, viendo qué hora vienen, qué hora se van, porque me decía él, de nada nos sirve, me dijo, que tengamos dinero si perdemos la familia. Y fíjese que es tan tremenda la cosa que aún estando yo ahí se me ha torcido uno, y con el cual estoy lidiando. Es que mire, es que las personas y las épocas son tan diferentes y tan difíciles ahora. Estando yo ahí, estando como decimos encima. Ahora que yo tengo la gran esperanza y la confianza en que el Señor va a cumplir lo que Él me ha prometido, y en ese estoy esperando, ¿verdad? Pero quiero decirle, los padres necesitan ser ejemplo para sus hijos, ser ese proveedor, porque qué bueno sería que los padres pudieran quizás cubrir las necesidades económicas para que las madres cuidaran de sus hijos. Hoy más que nunca los hijos corren peligros inimaginables. Ustedes los dejan con las computadoras y ustedes ¿qué saben que ven ahí? Pues, ¿con quiénes se relacionan? ¿Qué saben ustedes si no revisan esos teléfonos? Que ¿con quién estos muchachos están hablando? ¿Con quiénes se comunican? Qué bueno sería, pero también cuando el padre no logra llenar esa necesidad económica, pues las madres se ven impulsadas a ayudar.
Si hay abuela, qué bueno, ¿verdad? Porque esas son las auxiliares. Aunque a veces un poco, voy a decir, alcahuetías. Porque mi madre era así, fíjate que con nosotros fue bien estricta. Pero ya con mis hijos, mi hijo mayor la hacía para donde él quería. Y yo le decía, mamá. Y me decía, no, si lo castigas me enojo. Entonces le decía yo, estamos arruinados. No, le decía yo, usted ya tuvo su oportunidad, déjeme a mí. Que yo haga lo que creo que debe ser. ¿Verdad? Las abuelas solo son, digamos, un auxiliar. Pero en algunas cosas que el hijo requiere que se le apriete, apriete, hermano. Apriete, no lo deje también. ¿Verdad? A lo que se le antoja. Porque los niños no siempre piensan bien. Los adolescentes no siempre piensan bien. No siempre eligen lo correcto. Los hijos pueden tener ahora grandes conocimientos en cuestiones de tecnología, pero los padres seguimos teniendo sabiduría. Y el pasaje que leíamos al principio habla de la sabiduría. ¿Entiende? Puede ser que yo no sepa manejar una computadora, puede ser que yo no sepa manejar un teléfono de esos modernos, pero yo quiero decirle que yo sé lo que en la vida le puede acontecer a mis hijos. Yo sé que en su caminar, qué es lo que no les conviene y qué sí les conviene. Porque la experiencia que yo tengo, ellos todavía no la han adquirido. Y los padres por eso no deben dejarse llevar. Ah, no, si es que él ya sabe lo de la computadora, yo no sé, pero es bueno que usted se acerque y le diga, ¿qué estás viendo? Quiero ver. Vamos a compartir qué es lo que estás viendo. ¿Y para qué te sirve esto? ¿En qué lo vas a ocupar? ¿Ah? ¿Verdad? No le ponga, digamos, computadoras escondidas en su cuarto a su niño. Póngale en la sala donde todo el mundo pueda ver qué es lo que mira. Allá encerrado, quién sabe qué es lo que hace. Cuando usted venga a sentir, la cuestión se ha torcido. Así es que, padres, en esta mañana queremos honrarles. Yo sé que hay buenos padres. Sé que hay muchos padres buenos por los cuales agradecemos al Señor. En Éxodo 20:12, cuando el Señor dio los mandamientos, incluyó uno que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Oiga, sobre la tierra. Está diciendo, si ustedes oyen el consejo de su padre, el consejo de su madre, ustedes van a caminar con menos peligro. Yo recuerdo en la época de la guerra que alguien me contaba, estaban en el ejército, que el que les iba guiando era un teniente y estaban en la guerra y entraron a un campo minado. Y el hombre que les iba guiando les dijo, ustedes tienen que poner los pies donde yo vaya poniendo los míos. No se vayan a salir. Vean bien las huellas de mi bota. Él sabía que si él se paraba en una mina iba a volar, pues los demás iban a salvar, porque iban atrás. Y el hombre atravesó aquel campo minado y llevó su tropa con bien. Lo mismo deben hacer los padres. Deben dejar huellas dignas de seguir. Deben dejar huellas que sus hijos sepan que son seguras. No huellas como aquel, ¿verdad? Que estaba ahí de los zapatitos, ¿verdad? Porque mire, la borrachera es algo que roba la felicidad de las familias. Le decía yo a Natanael ayer, en una tabla del 1 al 10, ahora se lo quiero hacer a ustedes. En una tabla del 1 al 10,
¿Qué porcentaje creen ustedes que hay de padres que asumen su papel de padre? Aquí a este lado. Quiero ver que alguien me diga. Hermana Sarita, un 6%, pero ya pasó del 50, va. Aquí a este lado. Vamos a preguntar, hermano Miguel. 7, dice el hermano. Qué bueno, y pedimos a Dios que así sea. Que ese porcentaje vaya creciendo, que los padres se concienticen para que tengamos una sociedad mejor. Que los padres se concienticen para que tengamos familias mejores. Para que tengamos una iglesia mejor. Que los padres se concienticen que deben de ser ejemplo para sus hijas. Ustedes padres deben tratar bien a sus esposas para que sus hijas cuando crezcan pidan un marido o un esposo que las trate bien. ¿Verdad? Que no sea un hombre que les vaya a dar de golpes. No vayan a soportar eso, golpes jamás. Pero los padres deben dar ese ejemplo. Si no van a decir, sí, mi mamá aguantaba. ¿Verdad? No, aquellos que tienen hembras, cuídenlas. Ámenlas. Que ellas no se vean en la necesidad de buscar un abrazo allá afuera. O un abrazo aquí adentro de alguien que todavía no está preparado. Que todavía no está listo. Pero nosotros, les decía una vez en una predicación, hemos nacido para amar y ser amados. No podemos vivir sin amor. Y por eso cuando no se encuentra en el lugar donde se nos puso, buscamos afuera. Porque hemos nacido para eso, para amar, pero también para ser amados. Necesitamos que alguien nos ame. Que sus hijas sientan que usted les ama y que tengan esa figura paternal en su mente de un padre que les amaba, que les ama y que en cualquier situación está dispuesto a todo por ellas. Y a sus varones, enséñeles a ser amorosos. Enséñeles a tratar bien a las mujeres. Y que lo vean en usted, que usted las trata bien. Enséñeles a que cuiden a su madre, a sus hermanas, que les protejan. Así es que nosotros, como conclusión, nosotros los hijos debemos ser buena tierra, que todo lo que nuestros padres siembren dé buena cosecha. Esto es para los hijos, dé buena cosecha. Y que nuestros padres recojan esta cosecha y se sientan honrados, se sientan bendecidos. Mire, yo eso tengo como una gran satisfacción y traté de ser ejemplo para mis hijos. Cuando mi padre y mi madre enfermaron, allí estuve yo, cuidándoles. Y me recuerdo que mi mamá una vez yo tenía que asearle porque ella le dio parálisis y ella me dice, me da vergüenza. Y le digo yo, no madre, usted lo hizo conmigo cuando yo no podía asearme. Ahora me toca a mí y lo hago con amor. Cuando lo hice con mi padre también. Y sabe eso, yo me siento satisfecha, que no les fallé. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeñita, unos 7 años, me decía mi mamá, mi papá era el que me decía, cuando era el Día de la Madre, todos llegábamos donde él. Porque a veces de día vamos a ahorrar y lo más que ahorramos 15 centavos. ¿Va? Y íbamos donde él, a la tienda que él tenía y le decíamos, papá, queremos que nos des para el regalo para mi mamá. Y éramos un montón.
Pues él ya estaba listo y nos decía, ojalá esto no se les vaya a olvidar nunca, que así como ahora me piden, cuando ustedes reciban su propio dinero, también se acuerden de ella. No se les vaya a olvidar. Y así mismo el Día del Padre. ¿Sabe? Yo siempre me encargué cuando ya fui adulta de comprarle su ropa interior a mi padre. Porque mi padre usaba en aquella época que no se usaban boxer. ¿Verdad? Él usaba de ese tipo de, que se le llamaba calzoncillo, ¿verdad? Pero era de broche, de remaches, con pierna larga, y eso no se encontraban en cualquier lugar, casi solo estos chaín traían a vender. Y yo siempre le decía, papá, yo soy la encargada de eso, de que a usted no le falte eso. Y sus pijamas, yo siempre me encargué, no esperaba, hay que hacer el Día del Padre para llevarle a mi papá. No, yo decía a mi papá, ya se le han de estar terminando las pijamas o cualquier cosa, yo voy a buscar. Y cuando veía alguna cosa bonita para él, y mire, yo sé que con él tuve un amor muy hermoso, pero sabes, cuando él murió, no lloré. Y no hay día del Señor que yo no me acuerde de él, y me recuerdo lo que él me hablaba, porque con él hablábamos temas espirituales, porque él pastoreaba. Hablábamos temas también sexuales, no habían tabús. Yo estaba un poquitín más informada que él acerca de esos temas, pues yo tengo un montón de libros en los cuales me he instruido en la crianza de los hijos, en todo eso. Tengo enciclopedias, he tratado de instruirme un poquitín. Y él me preguntaba a veces algunas dudas que él tenía y lo hablábamos abiertamente, sin problemas. Y con mis hijos yo he tratado de ser así también. Ese tipo de temas yo lo puedo hablar con ellos sin problemas, sin sentirnos sonrojados. ¿Verdad? Porque son tan normales como comer, como vestirse. Todas esas situaciones. Usted tiene que darle confianza a sus hijos. Confianza, que no busque al amiguito para preguntarle algo o a la amiguita para preguntarle si esos no saben nada también. Si usted les pregunta de novelas, tal vez le pueden asesorar. Pero de cosas que conciernen en el cuerpo, ¿por qué a veces los cambios? ¿Por qué se siente esto? ¿Por qué lo otro? Son sus padres los que le van a asesorar. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.